licenciado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, como ya es costumbre, los días jueves vamos a hacer la práctica. Les he mandado una práctica al WhatsApp, pero es necesario explicarles, ¿ya? Además de ello, la última clase del día martes habíamos quedado en los paradigmas, ¿no? Ya habíamos visto el paradigma positivista, el paradigma estructuralista, funcionalista, crítico y el paradigma sistémico. Entonces, había algunas preguntas y se les había encomendado que ustedes un poco averigüen en el internet qué es el modelo del palo alto. Ya, entonces, primero vamos a leer nuestro librito y luego vamos a ver si alguien ha investigado, nos va a hacer conocer y luego vamos a pasar a la práctica. ¿Ya? Entonces, les voy a decir en qué página está en el libro. Ya, alguien puede colaborar con la lectura, es en la página 85. Yo, licenciado. Es un pequeño cuadrito, señorita Laura, donde dice Palo Alto. Entonces, solamente esa partecita. Luego vamos a explicar, ¿no? Las clases están para eso. Y vamos a conocer primero de manera general y luego la participación. Aquí está. Señorita. Ya. Palo alto, perspectiva sistemática, expresiones verbales y no verbales. La comunicación, metafóricamente hablando, es una orquesta. Es entendida como un sistema de múltiples canales y múltiples códigos, donde el actor principal, en todo momento, con el lenguaje hablado y también con sus gestos, su postura, su mirada, su silencio. El sujeto es un músico de la orquesta. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice Palo Alto. Si vemos el cuadro, ahí vemos que dice autor o elementos de la comunicación. En este caso, el nombre de este modelo se llama Palo Alto y dice perspectivas sistémicas, expresiones verbales y no verbales. ¿Ya? Entonces, si alguien ha averiguado más de este modelo de Palo Alto, puede hacer conocer. Voy a anotar participación. Yo, licenciado. Hicieron 3 intervenciones. La Yo, licenciado. Yo, licenciado. Ya, Olivia la señorita. Castaños. Olivia y Yo, licenciado. Vargas. Licenciado, Ya, yo dije primero. Ya, de acuerdo, pero estoy enumerando. Señorita Escobar, comienza. Bueno, voy a comenzar con el modelo de Shannon, ¿no? Que esto fue un modelo donde la escuela, bueno, Palos Altos ha opinado, ¿no? En sí. En los años 40 y 50, un grupo de investigadores norteamericanos desarrollaron diferentes reflexiones contrarias a la fórmula de Shannon. Según estas nuevas posiciones, la comunicación es un proceso social permanente que integra múltiples de indisociables elementos, como la palabra, el gesto y la mirada, y la mímica y el espacio interindividual, como el contexto y el espacio físico. Según estas nuevas miradas, es un error trasladado a la comunicación humana de los modelos del sistema eléctrico. A diferencia de los análisis de Shannon,
Este nuevo enfoque se preocupaba por integrar los contextos al proceso de comunicación, cuyo interés principal era la investigación de la esquizofrenia, se puede decir, y en otras palabras, los aportes de los miembros de la llamada Escuela de Palos Altos, también conocidas como como Colegio Invisible. Por sus miembros no pertenecían formalmente a la misma instalación, y de la sociología interaccionista brinda instrumentos para pensar la comunicación como interacción más que como un proceso simple o lineal. Eso es lo que averiguo. Ya. Señorita Escobar, su apellido es el que dice ahí Escobar, porque busco, no encuentro. Taraniapo Escobar. ¿Cómo? Taraniapo Escobar. Ya. Un ratito. Bueno, lo que ha hecho conocer la señorita es que existen investigaciones en comunicación desde los más antiguos, ¿no? Desde Aristóteles, por ejemplo. Pero ya en la década de los 30 y 40, Laswell, un conjunto de profesionales también hacen investigaciones. Pero, ¿qué dicen los críticos posteriormente? Dicen, bueno, estas investigaciones son muy mecánicas, son muy rutinarias, son más electrónicas, donde el receptor es un ente más sin poder dar una respuesta, ¿ya? Entonces, por ello también ya no llaman receptor, sino perceptor, porque es la persona quien da mensaje y recibe mensaje. Pero además, digamos, de estos modelos de Laswell, Scrum, otros modelitos de Shannon y Weber, todos aquellos, critican a estos modelos porque dicen, bueno, son modelos muy autónomos, muy monótonos y no tienen, digamos, una retroalimentación y son elementos sin movimiento. Entonces, a esa crítica de esos primeros modelos, que los vamos a ver, estamos adelantando un poco, pero vamos a ir viendo conmigo estos modelitos, hacen esta crítica que se llama la crítica de Palo Alto. Seguramente falta ver algunos aspectos más. Vamos a pedir a Vargas que complemente esto de Palo Alto y luego a la señorita Inés Valdivia. Bien, muy buenos días, licenciado. Por lo que he investigado, se considera al modelo del Palo Alto como la comunicación de un proceso social, y que es permanente porque necesita una común participación. Y justamente lo que decía hace rato, ¿no? Implica construir como un sentido de interacción, que haya una respuesta de la persona. El modelo de Palo Alto también tiene diferentes partes y diferentes estudios. Estudia también todo el comportamiento de la forma de comunicación. Y como decía la compañera anteriormente, psicólogos y varios expertos de diferentes profesiones han pedido y han solicitado también el modelo de Palo Alto porque es muy importante el sentido de la interacción para la comunicación. Y eso es lo que... No, está muy bien, Vargas. Entonces, lo que nos dice Vargas es que este Palo Alto, uno, digamos, que critica los modelos ya conocidos, a los modelitos de Laswell, de Shannon y Weber y otros más, y dice que este es interactivo, ¿no? Que está en constante movimiento y todos estos elementos van en función de él. Pero además utiliza el lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿qué es? Es un sistema de signos, que cada signo representa algo, que a su interior tiene elementos el signo, el significante, el significado, la significación. Y todas estas cosas son representadas ya en la comunicación, en una comunicación especialmente humana, no una comunicación mecánica. Bueno, la señorita Valdivia. Sí, licenciado, buenos días. Bueno, completando un poquito lo que dijo el compañero, ¿no? Nos indica que Watzlawick nos dice que existe una serie de muchas cuestiones que siempre van presentes en los actos comunicativos. Y estos son denominados, llamados axiomas.
¿no? Entonces, los axiomas de la comunicación humana llegan a hacer referencias a condiciones inherentes. Esto explica, si bien recuerdo, es Paul, que les digo que es Watzlawick, Janet Beabin y Jackson en el año 1985, donde nos dice que podemos encontrar siempre un modelo interracional pragmático de nuestra comunicación, que es la comunicación humana, que se aplica en las ciencias sociales como en la psicología también. Muy bien, entonces un elemento que ha tocado la señorita Inés es, ¿no? Axiomas. ¿Qué es axiomas? Ya tienen que tener ustedes su diccionario comunicacional o un diccionario de la lengua española. Me gustaría que definan o busquen, o también en internet, en Google, busquen qué es axioma. ¿De acuerdo? Mientras participa nuestro amigo, ¿quién faltaba? Yo, licenciado. Yo, Ah, ya, licenciado. señorita Daisy y luego Tony. Ya. Señorita. Bueno, está bien. Ya, está bien. Bueno, también este modelo de Palo Alto nos indica que comunicar no es solo transmitir como en el modelo lineal información, sino que para el modelo de Palo Alto comunicar también implica el construir interacción, es decir, crear esa interacción entre el emisor y receptor. Y esto es fundamental para la correcta comunicación. Entonces, no existe un emisor y un receptor, porque el receptor también está obligado a interpretar lo que dice el emisor. Y también nos dice que todo comportamiento es una forma de comunicación y es imposible que no se pueda comunicar porque siempre lo estamos haciendo al decir una palabra mediante gestos, miradas y posturas. Y bueno, eso sería, licenciado. Muy bien, ¿no? Entonces, miren cómo se ha ido superando estos modelos. Si bien no hemos avanzado, los vamos a avanzar estos modelitos de Aristóteles, ¿no? Luis Ramiro Beltrán le dice al modelo de Aristóteles, adiós Aristóteles, y vamos a explicar, digamos, por qué decía eso. Pero ya estos modelos, estos primeros modelos que también están en su libro, si ustedes revisan, están estos modelos. Entonces hay crítica a estos modelos, pero además incorporan otros elementos. Por ejemplo, que el emisor y el receptor no siempre son así, ¿no? Como algo estático, sin movimiento y que solamente tienen esa función. Más bien al contrario, ¿no? En cada momento, en cada movimiento, en cada sentimiento, en cada pensar, ¿no? Existe comunicación en los gestos, en las señas, en la manera de hablar, en la manera de escuchar, en la manera de tener silencio, también existe comunicación. Entonces la comunicación es compleja, sí, pero es tan grande y se puede ver desde varios paradigmas, desde varios ángulos. Entonces, esto fortalece nuestro aprendizaje, ¿no? La comunicación no solamente recibe emisor y receptor y mensaje y listo, no, sino que hay otros elementos más. Incluso ya en esto ya interviene la psicología, imagínense, ¿no? Otras ciencias más que intervienen ya en esto de la comunicación. Vamos a pedir a Tony y luego vamos a leer el concepto de axioma, ¿no? Lo que nos decía la señorita. Tony. Está bien, licenciado. De acuerdo a mi investigación, los investigadores de esta escuela plantean la necesidad de elaborar un modelo de comunicación propio para las ciencias humanas, que funcione como alternativa al modelo lineal de la teoría matemática. Entre los miembros de esta corriente destacan investigadores como Batson, Birchwell, Kahl, Goffman y Paul Watzlawick, y entre otros. Hay más. El modelo de Palo Alto considera la comunicación como un proceso social permanente de puesta en común y participación, donde comunicar implica construir un sentido en la interacción. En este sentido, según Watzlawick, existe una serie de cuestiones que siempre están presentes en los actos comunicativos, llamados axiomas. Y existen 4 axiomas. Muy bien. Los axiomas de la comunicación humana, hacen referencia a condiciones inherentes a la comunicación que como explican Paul Watzlawick, Janet Babin y Don Jackson, 1985. Podemos encontrar siempre y constituyen un modelo interracional
pragmático de la comunicación humana aplicable tanto en ciencias sociales como en psicología. Y en dicho marco, la comunicación humana está compuesta por tres áreas: la sintáctica, la semántica y la pragmática. ¿Qué es la sintáctica? Es la transferencia del mensaje. La semántica, el significado del mensaje, y la pragmática, la afectación de dicha comunicación sobre la conducta humana. Ya, muy bien, el compañero Tommy ha ampliado el conocimiento sobre esto del palo alto y nos Giselle, dice, ¿te puedo decir qué son axiomas? Leer lo que encontré en la ya, descripción. está bien, querido Ok. Orellana. Los axiomas de la comunicación son 5 leyes que consideran únicas, universales y verdaderas, que describen como el intercambio comunicativo entre dos o más personas. Eso, licenciado, es lo que he encontrado, y hay algunos nombres también que dice: dichos postulados fueron propuestos por, como decía el compañero Jackson, Babin. Esto ocurrió luego de analizar a profundidad de la parte pragmática del lenguaje. Muy bien, Licenciado, entonces, Yo ¿puedo también complementar ahí mismo, donde dice ya, el a ver, compañero señorita Gustavo? Escobar, Bueno, dice que los axiomas son ideas muy claras, que nadie lo puede discutir y tampoco es necesario de demostraciones. ya, ¿alguien más quiere añadir? Sí, licenciado. Como acaba de decir la compañera, son ideas que son claras, ¿no? No necesitan discusión alguna ni nada de eso. Le puedo mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en las matemáticas Ya, existen muchos axiomas. Les explico por qué. Uno de esos axiomas puede ser que el resultado de 2 más 2 es 4. Lo sabemos que es 4 por un conocimiento y ese resultado no va a cambiar. Entonces, este resultado es indiscutible porque es muy claro y no necesita demostración. Se sabe que 2 más 2 es 4, al igual que 4 menos 2 es 2. O sea, en las matemáticas existen muchos axiomas. muy bien. Bueno, para un poco resumir esto, miren, nuestros docentes de nosotros de la época del director, de licenciado Carrasco, del licenciado Villavicencio, de todos que ahora son sus docentes, teníamos dos tipos de docentes. ¿Quiénes eran? Uno eran los de la Católica. ¿Por qué? Porque no había comunicadores de la UNSA, porque nuestra carrera se iba formando. Entonces nuestros primeros catedráticos eran de la Católica. Y unidos con otros docentes que eran sociólogos, ¿no? Los sociólogos eran nuestros primeros docentes y otros docentes de varias otras profesiones. Entonces, ahí en las aulas universitarias, ¿no? Se hablaba de estos modelos, de estos paradigmas, de estos enfoques comunicacionales de una manera muy general y rápida. Y se llegaba a las conclusiones, tanto de docentes de la Católica y de sociólogos, que la comunicación está en constante, digamos, ¿no? Es tan amplia que no es denominada como ciencia. Pero miren, ahora, si ustedes revisan este modelito de Palo Alto y revisan los axiomas y hacer entender que estos axiomas son ideas claras y además divididas en 4 aspectos, entonces ahí el comunicador puede decir: no, nos decían que no teníamos objeto de estudio, nos decían que no tenemos conceptos en comunicación, nos decían que no tenemos hipótesis comunicacionales, nos decían que no tenemos leyes comunicacionales, al igual como las leyes de las matemáticas. Por ejemplo, lo que decía la señorita, 2 más 2 siempre va a ser 4, ¿no? En cualquier lugar del mundo, ¿verdad? No va a ser otro número. O, por decir, en las ciencias naturales, la ley de la gravedad. Si nosotros soltamos en este momento nuestro bolígrafo, va a caer siempre al centro de la Tierra. Entonces son leyes y nos decían que no existen leyes,
Pero miren cómo ha ido evolucionando estos modelos, cómo ha ido evolucionando la comunicación y ahora nos encontramos con este modelo de Palo Alto que nos explica a través de estos autores que ninguno es latinoamericano ni boliviano, pero nos explica que existen formas de explicar la comunicación a partir de este modelo de Palo Alto y explicando estos axiomas en la actualidad están en todo momento, ¿no? Estos axiomas tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con estas interrelaciones, etcétera, etcétera. Y que en todas las ciencias se va dando. En la comunicación también, estos axiomas nos van a aclarar muchas cosas. Bueno, me gustaría seguir hablando de esto. Vamos a seguir hablando. Les de la práctica. Hacen la práctica y ya vemos unos 30 minutos, 40 minutos. Tampoco la práctica es muy larga. Y luego continuamos con el debate, no hay problema. Ya les he mandado, en el WhatsApp les he mandado una práctica que dice así, teoría y práctica de la comunicación 1. Práctica, dice. No sé qué número de práctica es. Entonces ahí vemos 8 tipos de comunicación según Malesky. Malesky en la década de los 60 nos plantea estos tipos de comunicación. En la actualidad sabemos que superan los 50 o más tipos o clases de comunicación. Pero como hemos avanzado esto de Malesky, vamos a hacer la práctica de lo que avanzamos. En ese sentido, existe una comunicación directa, recíproca, privada. 2, directa unilateral pública, directa recíproca pública, directa unilateral privada, indirecta recíproca privada, indirecta unilateral pública, indirecta recíproca pública, indirecta unilateral privada. Entonces, ninguna de estas se repite. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? Buscar las 8, que es un poco moroso y también un poco hay que pensar bien en cuáles son estas, ¿no? Por ejemplo, la directa es cara a cara, frente a frente, entre el emisor y el receptor. La recíproca es cuando hay ideas y se puede conversar, ¿no? De manera cordial entre uno y el otro. La unilateral es cuando solamente el emisor da el mensaje y el otro tiene que obedecer. La privada es a grandes poblaciones donde están de diferentes sexos, de diferentes edades, de diferentes culturas, todo aquello. Y esa es la pública. La privada es a un grupo pequeño de personas. Ya la indirecta es cuando utilizamos canales o medios. En el caso de hoy, la clase de hoy es a través de un medio, a través del internet. Entonces, no es directa, es indirecta. Entonces, me gustaría que cada uno de ustedes haga las 8 actividades, las 8 formas de comunicación, pero no solamente con una palabra, por decir debate. No, el debate, dónde, cuándo, cómo, con quién, etcétera, ¿no ve? Por decir, digamos, lo que hemos ido viendo estos días, no sé si han visto, como son estudiantes de la carrera de comunicación social, la anterior semana han egresado 2 compañeros de comunicación. Se le ha visto al señor director, se le ha visto al señor rector y otras autoridades ahí entregando su cartón, nomás diremos, porque no es diploma, un cartoncito diciendo que han egresado estos jóvenes y señoritas. Entonces, ¿qué sería? Directa, indirecta, recíproca, unilateral, pública o privada. Si nosotros hemos estado en ese acto presencialmente, es directa. Es recíproca porque hemos estado como solamente ahí, digamos, hubiese sido recíproca cuando hubiesen dado la palabra al público, pero no es eso, ¿no? Solamente las autoridades han hablado, entonces unilateral. Es directa, unilateral, y no es pública porque era en los ambientes de la universidad y poca gente o los familiares solamente han entrado, entonces privada. Pero ese mismo acto se convierte indirecta porque se ha visto en las redes, se ha visto en la televisión,
Sigue siendo unilateral porque solamente había la participación de esos emisores y ya no es privada, sino se convierte en ser pública, porque cualquiera que tiene un celular puede ver ese acto, ¿no? Entonces, así quiero que más o menos en un párrafo o una oración mínimo ustedes puedan hacer los 8 tipos. ¿Cuánto tiempo? Ahorita es y 35. Quieren utilizar 35 minutos más y luego vamos a seguir hablando, no hay problema. ¿Está bien? ¿O 30 minutos? Jóvenes, señoritas. La idea, licenciado, perdón, no la entendí muy bien, es que nos quiere dar antes o finalizando, antes de finalizar, treinta No, y cinco minutos para yo poder hacer quiero, la práctica. yo quiero que hagan la práctica en ese tiempo, en 30 o 35 minutos. Y luego, si hay algunos comentarios, anotar quiénes van ganando los días jueves, como ustedes saben, van ganando puntajes extras. Aquí tengo, por ejemplo, mi lista. La anterior clase han ganado cuatro personas han ganado su puntaje. Entonces, les vamos a pedir a esas personas que puedan participar, sí, pero ya no van a tener ese puntaje extra. Los demás sí, los demás gánense su punto extra y van a participar y los voy a anotar. Entonces, a partir de los 30 minutos, comentamos sobre la práctica, explicamos la práctica y les anoto sus 5 puntos extras. ¿Está bien, querido Vargas? Sí, licenciado, tal vez podría repetir rápidamente los detalles de la práctica para algunas personas. En mi caso no he entendido un 100%. No he Ya, escuchado muy bien. ya tenemos la comunicación directa, indirecta, unilateral, pública y privada, todas estas interrelacionadas. Por ejemplo, la clase de hoy. La clase de hoy es indirecta porque nos estamos comunicando a través de un medio. ¿Cuál es el medio? Es el Internet. Es unilateral porque yo puedo hablar, perdón, es recíproca porque yo puedo hablar y ustedes pueden hablar conmigo, pueden conversar, me pueden preguntar, etcétera. Entonces es recíproca. Y es privada, ¿por qué? Porque solamente nos interesa el paralelo, no, no, C de nuestra carrera. Entonces, ¿qué tipo de comunicación he explicado? ¿Qué es? Es indirecta, es recíproca y es privada. Sería la número 5. Entonces ya tengo ahí una. Y así buscar hechos comunicacionales para identificar los 8 tipos de Maleski. ¿Está bien, Gustavo? Sí, licenciado, muchas gracias. Los Listo. 8 tipos de Maleski. Sí, ahí está también en sus diapositivas. Si ustedes buscan y en su libro también está. Entonces se pueden hacer ayudar con su libro. Les voy a decir la página. Bueno, 30 minutitos entonces, ya, porque no nos va a dar tiempo. Y una pregunta, licenciado, ¿eso tenemos que anotarlo en Word, en algo así, o en WhatsApp te le mandamos todo esto, lo que hemos No, no, buscado? no, pues van a participar conmigo. Yo les voy a anotar sus 5 puntos extra de las personas que hagan bien. Está en la página 22, por si acaso, en su libro. Página 22, ahí se hacen ayudar con su libro más. ¿Ya? Entonces, a partir de este momento, 30 minutos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Perfecto. Ya.
¿Puedo hablar, Licenciado, licenciado? Yo, licenciado. vamos a, un ratito, vamos a ir con Inés, Yo, licenciado. Ya, Daniel, luego, licenciado, Daniel, licenciado. habla primero. Yo, licenciado. luego Maldonado. Los que ya tienen sus 5 ganados, ya no, pues ya no. Les voy a decir, pero si tienen. Sí, comenzamos con Inés Valdivias, ¿no? sí, licenciado. Usted me dice para comenzar. Ya, puede comenzar. Ya. En la práctica, como número 1 teníamos directa, recíproca y privada. Yo he encontrado la oración reunión de padres de familia y profesores. Ahora, ¿por qué es directa? Porque el emisor y el receptor pueden ser tanto los profesores como los padres de familia que van a estar en una reunión. Recíproca es porque es una reunión donde ambos van a compartir sus ideas, donde ambos van a hablar, y es privada porque solamente se centra en los padres de familia y en los profesores. La segunda es directa, unilateral y pública. Tengo informe de la alcaldesa al pueblo entero. Es directa porque el emisor en este caso sería la alcaldesa y el receptor sería el pueblo entero. Es unilateral. Ya, pero un ratito, Inés, un ratito. Directa es la alcaldesa, ¿no ve? Pero el pueblo está ahí al frente de ella, porque de eso se trata la directa. ¿Dónde estaría, digamos? Sí, está dando, es como si estuviese dando su informe a ver cómo le digo, ahí ella está centrada en un lugar, Ya, pero el pueblo en sí la está Plaza presente Murillo, ahí. digamos, ya, por Ya, decir. digamos, sí. Ya, Ajá. continúa. Ya, ya, es unilateral porque solamente ella está dando el informe, ella está hablando. Es pública porque está siendo perteneciente el pueblo y también ella, entonces tiene un público en general. El Ya, 3 es directa, recíproca y pública. ya. Es Está manifestación bien, en las... está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Claro, porque queremos escucharlos a los demás. Ya tiene sus puntos ganados. Ahora sí, ¿quién Ya, gracias, decía? licenciado. Maldonado. Aquí, teacher. Sí, dice, aquí estoy. Ya, Maldonado, luego Pavón. Maldonado, un ratito voy a ver Maldonado. Maldonado, Yo, Buenos días, Lice. Lo voy a hacer lo más rápido posible. La primera es directa, recíproca y privada. pero Sería ya la la tercera nomás, ya, la tercera, porque ya hemos explicado la primera y la segunda con la señorita Inés. Ya, está bien, Lic. Entonces la tercera sería directa, recíproca y pública. Lo que Ya, yo podría poner es las entrevistas o reportajes a famosos o una subasta que es directa, es recíproca y pues es pública. Y la cuarta, directa, unilateral y privada. Yo puse una sentencia para mandar a un criminal a la cárcel, que sería directa, unilateral porque el juez nomás lo estaría juzgando y es privada. ya, está muy bien, Y Maldonado. No, dos nomás, no va a alcanzar el tiempo. también Pasamos a Pavón. licenciado, también podría participar yo. Ya, señorita, Licenciado, después. Pavón, luego Ya estoy aquí. Salinas. Ok, ¿quiere que haga uno nomás, licenciado, para que alcance para todos o dos? Dos. Sería indirecta, los dos de indirecta. Ya, perfecto. Entonces, indirecta, recíproca y privada. Muy bien, entonces, la indirecta hablo sobre la venta de terrenos vía online. Es recíproca porque tanto el vendedor como las personas interesadas tienen esa reunión, y privada porque solamente es una reunión más que todo virtual y aparte solo para un grupo reducido de personas, no es para todos. Y ahora, indirecta, unilateral y pública, hablo sobre las conferencias a veces que hay online o incluso reuniones de consejo que se pueden hacer por vía virtual. Unilateral porque en esa parte solamente escuchamos a la persona que está discursando, y es pública porque a veces se abre para un grupo masivo de personas, ya sean jóvenes, niños o para ambos sexos o también para los padres de familia. Muy bien, la señorita Salinas. Ya, licenciado. Estaríamos con indirecta,
recíproca pública. ¿Ya? Podrían ser amigos publicando en el muro de Facebook, ¿no? Es indirecta porque utilizamos un medio para realizar los comentarios. Recíproca y pública porque pueden verlo muchas personas. Y indirecta unilateral privada sería un mensaje por un correo de voz mediante el teléfono celular. Muy bien. Ahora, ¿quién falta? Disculpe, ¿podría decir yo también dos? Ya. Ana Carolina. Sí, bueno, a ver, una de las que había hecho es sobre indirecta, unilateral y pública. El alcalde de Bacopa informó en el Jatauta que se cerrarán las puertas debido a que hubo más de 300 funcionarios infectados de COVID, y esto lo dio a conocer en una conferencia de prensa. Después tenía otra que era el día de ayer, 30 de marzo, se dio inicio al primer congreso de Is Cancer Choosing Wisely, perdón por el inglés, Bolivia 2022 en Santa Cruz. Este diálogo será transmitido a nivel nacional porque es un diálogo sobre cáncer y tratamientos. Muy bien. Han escuchado, han participado 5 personas, se les ha anotado a las 5 personas sus puntos extras. De recordarles, ¿no?, que los días jueves siempre van a ser prácticas y los días martes vamos a hacer la parte teórica, ¿ya? Entonces, con el tema anterior que estábamos viendo, los paradigmas, hemos visto el paradigma positivista, funcionalista, estructuralista, crítico y sistémico. Y además había un trabajo que se llama el trabajo de Palo Alto. Bueno, ya la participación de hoy con las 5 personas ya tienen sus puntajes. Entonces, los días jueves vamos a hacer que participen los estudiantes y se ganen esos 5 puntos extras. Los que ya han participado, los que ya han ganado, bueno, vamos a dejar que otros participen, por favor, para que así sea democrático y todos puedan tener esa oportunidad. Ahora sé que en las prácticas hacen todos las prácticas. Esas prácticas las vamos a ir almacenando y vamos a coordinar con sus delegados para, en la primera actividad van a mandar todas las prácticas pendientes, ¿no? ¿De acuerdo? El video, esta práctica, la sopa de letras, otras, no sé cuántas tendríamos. Todas esas van a mandar y ahí también voy a calificar. No se preocupen de eso. Bueno, son las 10:19. Si alguien quiere hacer conocer qué le ha parecido la práctica de hoy, qué le ha parecido esto de Palo Alto también, si tiene algunas otras características más, están prestos a vertir su opinión y a anotar participación. Ya no es puntos extras, sí, pero participación, pueden participar los que quieran. Entonces, tienen la palabra. Sí, Lice, yo quería comentar algo sobre la escuela de Palo Alto. Ya. Algunos elementos que quizá los compañeros no mencionaron, pero que sí estaba dentro de los conceptos que daban, es que en esta escuela invisible hay elementos como, por ejemplo, lo que es la palabra, el gesto, la mirada, la mímica y el espacio interindividual, es el contexto, el espacio físico, los roles y hasta incluso los estatus, ¿no? Entonces, según estas nuevas miradas, se dice, ¿no?, que es un error trasladar esta comunicación a modelos sistemáticos electrónicos. O sea, nos quiere decir que esta escuela invisible netamente está enfocado en lo que es en la parte de la gestualidad y dentro de los axiomas hay una parte, ¿no?, en la que primero, si no me equivoco, sobre el todo comunica. Y sí, esta escuela invisible sí es parte de esto de todo, de que todo comunica, porque hasta incluso en el momento en el que dos personas no hablan, el simple hecho de estar callados también está comunicando algo, ¿no? Entonces, todas estas expresiones que se da o que da el receptor o el emisor está comunicando, ¿no? Entonces, tal vez solamente eso quería complementar o decir sobre esta escuela invisible. Muy bien, señorita, lo que faltaba, ¿no? Lo que dice que
Estos axiomas justamente tienen que ver con esas formas de expresión, esos tipos, esas clases de comunicación que hacemos. Y es verdad que todo comunica, el silencio también comunica. Si yo les pregunto, bueno, quedamos hasta ahí y hay un silencio de por lo menos un minuto o menos, eso quiere decir, bueno, que ya todos desean terminar. Entonces el silencio también comunica. Pero no solamente el silencio, miren todo, la mirada, el peinado, no sé, el rostro, el gesto, el tono de voz también comunica, todo comunica. Entonces, miren cómo es tan importante y tan esencial la comunicación. En cada momento estamos en esta comunicación, una comunicación interna y una comunicación externa, que juntas se unen para una comunicación ya colectiva. Entonces, estas cosas de Palo Alto, de otros modelitos, tienen que saber, queridos jóvenes o señoritas, cuando ustedes dan su examen de grado, muchos quieren dar su examen de grado y dan y se enfrentan a este examen de grado, se les pregunta estas pequeñas cosas que en la generalidad se olvidan, ¿no? No saben quién es Laswell, no saben quién es Lasserfer, no saben quién es Berlo, no saben quién es Shannon y Weber, no saben qué es el Palo Alto, no saben cómo es la comunicación silenciosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario, tomen estos apuntes y si ustedes alguna vez van a dar su examen, con estos apuntes les van a servir de mucho. Bueno, tienen la palabra. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, el silencio me comunica que ya están cansados de la clase. Sí, ¿será que le puedo decir la Claro, práctica? Recién pude ingresar nuevamente. Mil disculpas. ya, la vas a decir, Igual se la mandé. escúchame Vargas, la vas a decir, pero no te voy a anotar porque he anotado 5 personas, pero no te quiero cortar, ¿no? Tu participación, ¿vale? ¿Se entiende, no ve? Ok, Ya, sí, dime. perfecto, listo. No se preocupe. Un segundito, por favor. Los tipos, se lo envié igual. No sé qué está pasando de mensual. No tienen que enviar, Gustavo, nada, por favor. Yo les voy a decir cuándo van a enviar a la plataforma. No todavía nada, no lo he de leer. Es otra forma de que estamos haciendo. Ya, pero sí pueden Entonces, participar. directa unilateral privada. Ya, El ejemplo que puse es el director técnico de la selección hablando con los jugadores. No sé si está bien. ya. ¿Cuál era Directa esa? pública. Ya, La pero directa ¿dónde? unilateral privada. Ya, es directa unilateral privada. Claro que sí, ¿no? El director, pucha. Pero está bien, está bien. ¿Otra más quieres Está decirnos? bien, pero se renega. Sí, Después sí. tal vez la prédica de un pastor hacia una iglesia. Ya, Recíproca privada. Dos hermanos contando un secreto. está muy bien. Directa recíproca pública, el director de un medio de comunicación hablando con sus empleados. Recíproca privada, una clase de guitarra privada a un estudiante. Está muy bien. Ese me ha hecho dudar un poquito. Está muy Indirecta bien. recíproca pública, María Galindo con todo su contenido. Qué bien, qué bien. ¿La señorita Laura quiere participar o no? ¿O estoy mal? Sí, licenciado. Más bien tenía una duda con respecto Ya, con el 2, o sea, con lo que he puesto. Ya. El 2 era tipo directa unilateral pública y yo pues le había puesto la ceremonia de los Oscar, tipo es directa porque se reunirían los actores conocidos así de manera presencial, es unilateral porque solo los involucrados hablarían. Aquí tenía la duda porque no sé si cuenta esto como unilateral, ya que yo pienso que sí, porque solo los involucrados serían el presentador y los que van a recibir el premio, los que le dictarían unas palabras, y sí, sería pública porque se transmite de manera en vivo. No sé si ya. está bien. No, lo último más bien, ¿será pública o será privada? ¿Por qué? Porque si tú dices, te estarías contradiciendo con directa, indirecta.
Porque si tú lo has visto por televisión, ya al ver por ese medio, ya se convierte en indirecta. Pero si tú dices, o alguien dice que ha estado presente en esos Óscares, está bien que esté presente, pero al estar presente, como ustedes saben, nadie, no pueden entrar a los Óscar, cualquier persona, difícil que entre el público. Entonces, es un grupo de personas selectas, ¿no? Del séptimo arte que entran ahí, ¿de acuerdo? Entonces, eso hace que se convierta en privada. ¿Se entiende, señorita Laura? Sí, licenciado Ceramido, muchas gracias. Ya, Laura Nina, ¿no? Sí. Listo. Miren, son las 10:27. Vamos a quedar allí. Licenciado, ¿Sí? ¿Quiere licenciado, ¿le participar? puedo hacer una aclaración? A ver. No, ya había participado Daniel Jonathan Maldonado, pero quisiera que me note con Yagüita, ¿no? Para evitar alguna confusión. Mi primer apellido es Yagüita. Ya, un cachito. Eso, bien que me ha dicho conocer Maldonado, porque los puntos había estado poniendo a otra persona. Sí, licenciado, justo pensé eso. Ya, entonces, siempre tienes que hacerme conocer, porque yo voy a poner a Maldonado cuando participes y me voy a confundir, por favor. Las personas Licenciado. que tienen que poner correctamente para que yo no me confunda. Sí, Yagüita, Bien, licenciado, por si acaso, ¿no? ya, claro, ahora sí. Bueno, queridos jóvenes y señoritas, nos estaríamos viendo el día martes continuando con las clases teóricas. Y los días jueves, como hoy, siempre vamos a tener práctica para que ustedes fortalezcan la parte teórica, haciendo sus prácticas y ganando sus puntos. Nos vemos. Chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao.